Todos se rieron y se burlaron del sencillo padre soltero en su pequeña cafetería de carretera. La líder de un club de moteras le arrancó la camisa para humillarlo delante de su hija. Pero en cuanto todos vieron su tatuaje de marine y sus cicatrices de guerra, la sala se quedó en silencio. No olvides suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La tarde se inclinaba hacia su final, y el sol descendía lentamente sobre las montañas lejanas, tiñendo el horizonte de tonos ámbar y violetas. A través de los ventanales polvorientos del pequeño café, las franjas de luz se alargaban como dedos luminosos que acariciaban el suelo de madera gastada. El aire dentro del local estaba impregnado de un olor persistente a café que había estado en la cafetera desde las primeras horas de la mañana, mezclado con el aroma grasiento del tocino frito que se negaba a desaparecer de las paredes. Era un lugar que respiraba memoria y soledad, un sitio detenido en el tiempo, como si el mundo allá afuera siguiera su ritmo mientras ese rincón resistía, silencioso y obstinado. Marcus, el dueño, se movía detrás del mostrador con la calma de alguien que había aprendido a vivir en la rutina. Sus manos, curtidas y fuertes, limpiaban por enésima vez la superficie de la barra, aunque nadie se había sentado allí desde el mediodía. Cada gesto estaba impregnado de disciplina. Acomodar las servilletas en sus soportes, revisar los aleros, alinear las tazas limpias sobre la repisa. Era una coreografía íntima que repetía no por necesidad, sino por costumbre, como un soldado que cumple con su guardia aunque el campo de batalla esté vacío. Su piel bronceada y el endurecimiento de sus facciones hablaban de un pasado bajo soles implacables en tierras lejanas, y sus ojos, oscuros y profundos, llevaban la sombra de recuerdos que rara vez compartía. En un taburete cercano a la pizarra que anunciaba el menú del día estaba Lily, su hija, con las piernas colgando y un trozo de tiza de colores en la mano. El gesto de la niña era concentrado, su lengua apenas asomando entre los labios mientras trazaba letras irregulares. Las palabras se inclinaban torpemente hacia un lado, algunas gruesas y otras demasiado finas, pero cuando alzó la vista, sus ojos brillaban de orgullo. «Mira, papá», exclamó señalando el enorme pancakes que había escrito con letras rojas. «Lo puse grande para que todos lo vean primero». Marcus dejó que una sonrisa suave, contenida, se dibujara en su rostro. «Buena idea, pequeña. Los panqueques se merecen ser los protagonistas». La niña rió satisfecha y se limpió los dedos polvorientos contra sus vaqueros. Luego preguntó con la ingenuidad que solo los niños poseen: «¿Crees que vendrá gente hoy?». Él sostuvo la mirada unos segundos hacia el aparcamiento vacío frente al local. Apenas un arbusto seco rodaba empujado por el viento cruzando el asfalto desierto. No quería apagar la ilusión de su hija, así que respondió con voz tranquila: «Quizás sí, la carretera tiene su propio ritmo. Hay días callados y otros en los que llegan sorpresas». Lily aceptó la respuesta como suficiente y, contenta, se sumergió en su cuaderno para dibujar flores y pequeños animales, tarareando una melodía inventada. Sus rizos castaños atrapaban los últimos reflejos dorados del sol, iluminándose como cobre. Marcus la observó en silencio, sintiendo cómo esa visión le devolvía un poco de paz, una sensación rara y preciosa. Ella era la razón por la cual había soportado todo, la razón por la cual aún mantenía abierto el café, aunque las cuentas pesaran como piedras sobre su espalda. El café no había nacido de un plan calculado. Había sido una apuesta desesperada después de la tragedia. Ana, su esposa, había muerto de un problema cardíaco inesperado, dejándolo solo con una niña de 3 años y un vacío que parecía imposible de llenar. Podría haber regresado al ejército, donde aún le quedaban contactos, o haberse trasladado a la ciudad para encontrar un empleo estable, pero algo en él se resistió. Decidió crear un lugar propio, una pequeña esquina que no dependiera de nadie más que de él y de la niña. El café al borde del camino era frágil como un sueño, pero también era un refugio, un recordatorio de que aún se podía construir algo con las manos desnudas. Pero la vida no había sido generosa. Con la apertura de una nueva autopista a unos kilómetros, los autos y camiones que antes se detenían ahora pasaban de largo, ajenos a la existencia del pequeño local.
Lo que había comenzado como una esperanza de clientes diarios y mesas llenas se convirtió en largas jornadas de espera y silencio. Solo el murmullo del refrigerador viejo y el raspado del lápiz de Lily llenaban el aire. Marcus no se quejaba en voz alta, pero cada noche, cuando apagaba las luces y el silencio era total, desplegaba los sobres del banco sobre la barra y contaba las monedas que apenas alcanzaban para el siguiente pedido de suministros. Esas eran las batallas que libraba ahora, diferentes de las de su juventud, pero igualmente despiadadas. Esa noche no fue distinta. Afuera, el cielo se tornaba azul profundo y violeta. Las luces de los pocos camiones que pasaban eran apenas destellos solitarios en la carretera. Lily bostezó, apoyando su cabeza en el brazo de su padre. «Tengo sueño», susurró. «Anda, ve a la cama», le respondió él con ternura, acariciando un rizo que caía sobre su frente. «Cerraré pronto». Ella bajó del taburete con su cuaderno abrazado contra el pecho y desapareció hacia la habitación trasera, un espacio adaptado como vivienda. La esperaba la colcha cosida por su madre, adornada con estrellas y lunas, un pedazo de amor que la envolvía cada noche. Marcus la siguió con la mirada, y cuando estuvo seguro de que estaba a salvo, soltó un largo suspiro. Abrió el cajón bajo la barra y sacó un sobre con el sello del banco. El papel ya estaba arrugado de tanto ser leído. Lo desdobló y repasó con la mirada las cifras que parecían acusarlo en silencio. La deuda crecía como un monstruo, siempre un paso por delante de sus intentos por domarla. Se llevó la mano al rostro, frotándose los ojos cansados. El café era todo lo que tenía, pero empezaba a sentirse como arena escapando entre los dedos. Se levantó, sirvió una taza de café frío y amargo y se acercó a la ventana frontal. La carretera se extendía como una cinta interminable, desierta bajo la sombra de las montañas. Puso una mano contra el vidrio, buscando en esa inmensidad alguna señal de cambio. «Solo un poco más de tiempo», murmuró, aunque no sabía a quién pedía. La noche se adentró en silencio, interrumpida apenas por el aullido lejano de un coyote y la respuesta de otro en la colina. Marcus apagó las luces una a una, dejando encendida solo la bombilla sobre la barra. Se sentó de nuevo frente al cuaderno de cuentas, haciendo números que nunca cuadraban, mientras en la habitación trasera, la respiración tranquila de su hija llenaba la oscuridad. El cansancio lo envolvía, pero más fuerte era el peso de la responsabilidad. El viento sopló con más fuerza, sacudiendo el letrero envejecido del local. Entonces, en medio de la calma opresiva, un nuevo sonido comenzó a emerger. Al principio fue un murmullo lejano, confundiéndose con el rugido del viento, pero poco a poco se volvió más claro. Un rugido profundo, constante, como un trueno que avanzaba sobre el asfalto. Marcus levantó la cabeza, y su cuerpo se tensó de inmediato. No era el motor de un camión solitario. Eran muchos motores, sincronizados, avanzando juntos. Se levantó despacio, dejando que los viejos instintos despertaran en su interior. Caminó hasta la ventana, apartó con cuidado la cortina y clavó la mirada en la carretera oscura. Allí, en la distancia, comenzaron a brillar luces múltiples, pequeñas al principio, luego más grandes, alineadas como una procesión de faroles en movimiento. El sonido crecía hasta hacer vibrar los vidrios. Eran motocicletas, decenas de ellas, avanzando en formación cerrada. El eco de sus motores resonaba en el valle, llenando el aire con una energía que nada tenía que ver con la calma de aquella noche. Marcus entrecerró los ojos, reconociendo de inmediato lo que eso significaba. No era un simple grupo de viajeros. Una banda de 20 motocicletas juntas no era casualidad. Era propósito, era fuerza, era amenaza o salvación, y pronto lo descubriría. Su mano buscó, casi por reflejo, la escopeta escondida bajo el mostrador. No quería usarla, pero la memoria de noches en desiertos lejanos lo había enseñado a desconfiar de los ruidos que llegan en tropel. Apretó la mandíbula y se quedó quieto, mirando cómo las luces se acercaban, cómo el rugido llenaba el aire hasta desplazar cualquier otro sonido. Y allí, en la penumbra del café, con la deuda esperándolo en la barra y su hija dormida a pocos metros, Marcus comprendió que la calma estaba a punto de romperse. El silencio de sus días estaba por terminar,
Y lo que llegaba con aquellas motocicletas no solo alteraría esa noche, sino toda su vida. El rugido de los motores se volvió ensordecedor cuando las motocicletas comenzaron a girar hacia el aparcamiento del café. El suelo temblaba bajo las ruedas pesadas y el eco metálico del escape se propagaba por las paredes de madera como si la propia montaña retumbara con ellas. Marcus observaba desde la ventana con los músculos tensos, la escopeta aún al alcance de su mano. El haz de los faros cortaba la oscuridad, iluminando la nieve acumulada en los bordes de la carretera y proyectando sombras largas que parecían moverse con vida propia. Una tras otra, las luces se detuvieron frente al local, hasta que el espacio vacío se llenó por completo de acero y humo. El aire frío se impregnó del olor a gasolina y caucho quemado, un perfume áspero que anunciaba la llegada de algo más que simples viajeras perdidas. Marcus entrecerró los ojos. La disciplina adquirida en otros tiempos lo obligaba a analizar la situación como si estuviera de nuevo en un terreno hostil. 20 motocicletas no viajaban juntas por casualidad. Era una formación organizada, un grupo que sabía mantenerse unido. A través del cristal pudo distinguir los movimientos coordinados. Motores apagados uno tras otro, cascos que se retiraban casi al mismo tiempo, botas que tocaban el suelo con un golpe firme y uniforme. El aparcamiento vacío se transformó en un campamento improvisado, un despliegue de poder que no necesitaba palabras para imponerse. La primera en acercarse fue una mujer alta, de paso seguro, que avanzaba como si el viento mismo se apartara a su alrededor. Se quitó el casco y dejó caer una melena oscura que brilló bajo la luz mortecina del neón del café. Sus ojos grises destellaron en la penumbra, duros como pedernal, y su rostro no mostraba la menor duda. Marcus comprendió sin necesidad de presentaciones que esa era la líder. Los demás la seguían con miradas de respeto y disciplina, como soldados siguiendo a su comandante. Ella avanzó hasta la puerta, sujetando el casco bajo un brazo, mientras los anillos plateados en sus dedos reflejaban destellos fríos. La manilla de la puerta vibró y, antes de que Marcus pudiera decidir si abrir o no, una voz firme se filtró a través de la madera. ¿Hay alguien dentro? Somos 20. La tormenta cerró los pasos detrás de nosotras. Necesitamos refugio, calor y comida. Marcus no respondió de inmediato. Contuvo la respiración, repasando mentalmente las existencias de su despensa. Frijoles, pan, un poco de carne seca. Nada suficiente para tantas personas. Pero también estaba Lily, dormida en la habitación trasera, confiando en él para mantenerla a salvo. El dilema lo atravesó con fuerza. Abrir la puerta era exponer a su hija a lo desconocido, pero cerrarla era condenarse a un enfrentamiento directo con un grupo que claramente no se iría sin más. Finalmente, con un gesto que le devolvió la autoridad que había tenido en otro tiempo, entreabrió la puerta y dejó que el aire gélido le golpeara el rostro. Sus ojos se encontraron con los de la líder, y lo único que dijo fue: «Pueden entrar, pero apaguen los motores. El monóxido nos matará antes que el frío». Hubo un leve murmullo entre las mujeres, una chispa de sorpresa en sus rostros. La líder asintió con un movimiento brusco de cabeza, y sus compañeras comenzaron a cubrir las motocicletas con lonas y a asegurar las cuerdas con manos rápidas y expertas. Marcus los observó con atención. Algunas eran jóvenes, apenas superando la adolescencia, con tatuajes recién grabados en la piel. Otras, más maduras, llevaban en sus rostros líneas marcadas por años de carreteras y decisiones duras. Todas compartían un mismo símbolo en sus chalecos de cuero, un casco alado rodeado de relámpagos bordado en hilo plateado. Cuando la puerta finalmente se abrió de par en par, una ráfaga de aire helado invadió el café. Las mujeres entraron de una en una, llenando el espacio con su presencia como si el local, hasta entonces vacío, hubiera estado esperándolas. El crujido de sus botas sobre el suelo, el roce del cuero empapado por la nieve y las carcajadas roncas crearon un nuevo ritmo que se impuso de inmediato al silencio habitual. Marcus cerró la puerta tras ellas y echó el cerrojo con un golpe seco. «Colgad vuestras chaquetas cerca de la estufa», ordenó con voz firme, señalando la vieja salamandra en la esquina. «Y limpiad las botas antes de cruzar». Algunas se rieron,
Otras lo miraron con curiosidad, pero obedecieron. Mientras se quitaban las capas pesadas, el calor comenzó a expandirse, y el vapor del cuero mojado llenó el aire con un olor denso y terroso. La líder paseó la mirada por el lugar. El mostrador de roble marcado por los años, el cartel de neón que parpadeaba intermitente, y la corona navideña que Lily había insistido en colgar semanas atrás. Un destello irónico curvó apenas sus labios. Acogedor, dijo, como quien mide un terreno antes de decidir si instalarse o no. Lo fue alguna vez, respondió Marcus con calma, sin apartar los ojos de ella. Las demás se dispersaron por el café, ocupando mesas y rincones, algunas dejando escapar risotadas al recordar anécdotas de la carretera, otras frotándose las manos frente a la estufa. Los nombres bordados en sus chalecos captaron la atención de Marcus. Jet, Firebird, Blaze, Tally. Cada apodo era una historia tatuada en tela, una identidad forjada en kilómetros y asfalto. Un sonido suave lo obligó a girarse. En el umbral del pasillo estaba Lily, con la manta de estrellas de su madre sobre los hombros y los ojos muy abiertos al ver a tantas extrañas. Marcus se apresuró a arrodillarse frente a ella, colocando una mano tranquilizadora en su brazo. Está bien, cariño. Solo son viajeras atrapadas por la tormenta. Necesitan un lugar seguro esta noche. La niña dudó, escondiéndose medio paso tras su padre, hasta que una mujer rubia con un tatuaje de telaraña en el cuello se inclinó hacia ella con una sonrisa inesperadamente amable. «Hola, pequeña zorra», susurró con voz ronca pero suave. «No te preocupes, no mordemos». Lily levantó la vista hacia Marcus buscando confirmación. Él asintió, y entonces la niña respondió con un saludo tímido, levantando apenas la mano. La risa de la mujer alivió la tensión, y algunas de las demás acompañaron con gestos de complicidad. El hielo comenzaba a resquebrajarse. Fue entonces cuando la líder se acercó al mostrador y se quitó los guantes con un movimiento decidido. Extendió la mano hacia Marcus. «Raven Knox, lidero a las hijas de la tormenta. Pagaremos lo que comamos. Cada migaja, cada sorbo. Tú pones las condiciones». Marcus estrechó su mano. Sintió la dureza de sus callos y notó una cicatriz atravesando los nudillos, testimonio de peleas ganadas a pulso. Su voz fue firme, sin concesiones. «La condición es sencilla. Calor y respeto. Lo demás lo resolveremos después». Hubo un murmullo de aprobación entre las mujeres. Marcus volvió a la barra y revisó lo que le quedaba. Chili, frijoles, pan. «El café hay que racionarlo, pero esta noche alcanza». «Frijoles y pan suenan como un festín», bromeó una de ellas, arrancando carcajadas sinceras que resonaron en las paredes del local. En cuestión de minutos, el café cambió de rostro. Chaquetas humeantes colgaban junto a la estufa, botas embarradas se alineaban en la entrada, y el olor del guiso burbujeando en la olla empezó a desplazar la crudeza de la nieve. Raven se acomodó en una mesa apartada, pero sus ojos grises permanecieron fijos en Marcus, siguiendo cada movimiento con atención. Cuando él pasó con las tazas de café, ella notó el sobre del banco semi-escondido bajo el cuaderno de cuentas. Sus ojos brillaron un segundo con reconocimiento, aunque no dijo nada. «¿Llevas este lugar solo?», preguntó después, como si fuera una observación casual. «La mayoría del tiempo, sí», contestó él sin levantar la voz. «Es mucho para un solo hombre». La frase no sonó como burla, sino como constatación. Marcus se limitó a mirarla un instante y luego volvió a sus tareas, evitando exponer más de lo necesario. Sin embargo, en los ojos de Raven se percibía que había entendido más de lo que él revelaba. La noche se cerraba con la nieve golpeando los ventanales, pero dentro el ambiente se transformaba. Las risas ásperas de las motociclistas llenaban cada rincón. El fuego crepitaba lanzando chispas. Y Lily, ya más confiada, se subía en un taburete junto a la estufa, lanzando preguntas curiosas sobre motos y tatuajes que las mujeres respondían entre carcajadas. Marcus se movía en silencio entre ellas, sirviendo, recogiendo, observando. El café, después de meses de vacío, volvía a latir con vida. Sin embargo, debajo del bullicio persistía una tensión invisible, una cuerda tirante que prometía romperse en cualquier momento. Porque 20 desconocidas bajo un mismo techo nunca eran solo huéspedes.
Eran también prueba, amenaza y presagio de la tormenta que aún aguardaba por estallar. La tormenta seguía azotando con furia las ventanas del café, pero en el interior el ambiente había tomado otro rumbo. El fuego rugía en la estufa, el guiso desprendía un aroma especiado que llenaba el aire y las motociclistas se acomodaban en torno a las mesas como si hubieran conquistado el lugar. El eco de sus risas roncas rebotaba en las paredes, y cada carcajada parecía desafiar al silencio que normalmente dominaba aquel espacio. Marcus servía platos y llenaba tazas con una calma que contrastaba con el bullicio, sus movimientos medidos y pacientes, como si cada gesto estuviera marcado por años de disciplina y autocontrol. A simple vista, parecía invisible, pero en realidad cada mirada, cada palabra lanzada en la sala, era observada con atención. Al principio, las bromas eran ligeras, comentarios sobre el frío, sobre la nieve acumulada, sobre lo insólito de encontrarse atrapadas en un café perdido en medio de la nada. Sin embargo, a medida que las tazas se vaciaban y el cansancio se mezclaba con la adrenalina de la tormenta, el tono empezó a endurecerse. Una de las más jóvenes, de cabello rojo encendido y ojos chispeantes, lanzó la primera provocación mientras jugaba con una baraja en la mesa. «Oye, jefe», dijo en voz alta, balanceando su silla sobre dos patas, «¿qué hace un hombre como tú escondido en un lugar como este? ¿Perdiste una apuesta o solo no supiste enfrentarte al mundo real?» La carcajada general no se hizo esperar. Otra, con un tatuaje de llamas en el brazo, añadió, «Seguro que nadie más lo quería, y por eso se quedó con este agujero olvidado». El grupo estalló en risas, golpeando la mesa con los nudillos. Marcus colocó un plato de pan frente a ella sin inmutarse, manteniendo el mismo ritmo sereno en sus pasos. «Lo mantengo por mi hija», respondió con voz baja pero clara. Lejos de aplacar la burla, sus palabras alimentaron aún más el escarnio. «¿Por la niña?», replicó una fingiendo asombro. «Así que no eres más que un cocinero con licencia de niñera». Las risas fueron aún más fuertes, salpicadas de comentarios sarcásticos. Desde su rincón, Lily, que había estado dibujando, bajó la mirada y se deslizó más cerca de su padre, buscando refugio en su brazo. Marcus apoyó una mano firme en su hombro, transmitiéndole calma sin necesidad de hablar. Su rostro permanecía imperturbable, pero por dentro cada palabra era una cuchillada. No por él, sino porque esas burlas se colaban hasta el oído de su hija. Fue Raven quien se levantó lentamente de su asiento, y el murmullo se apagó de inmediato. Su sola presencia imponía silencio. Caminó hacia el mostrador con pasos firmes, el cuero de sus botas resonando en el suelo de madera. Sus ojos grises se clavaron en Marcus, duros, inquisitivos, como si midiera su valor en una balanza invisible. «Eres de piedra, ¿eh?», dijo con un tono que mezclaba curiosidad y desprecio. «Mi gente te provoca y tú te quedas quieto, callado. ¿Es que no tienes nada que decir? ¿O acaso ya olvidaste lo que significa ser hombre?» Un murmullo recorrió el grupo. Algunas sonrieron, expectantes, como si esperaran un espectáculo. Marcus no respondió. Se limitó a mantener su mirada fija en la de Raven, con una serenidad que solo enfurecía más a quien buscaba doblegarlo. El silencio se hizo más denso, cargado de tensión. Raven frunció los labios y, en un movimiento repentino, lo agarró del cuello de la camisa. El sonido del tejido desgarrándose llenó el aire cuando tiró con fuerza, arrancando los botones que rodaron por la barra. Hubo un instante de suspensión, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y todas las miradas se clavaron en el pecho descubierto de Marcus. Lo que vieron borró de golpe cualquier rastro de burla. Sobre su piel marcada por el sol se extendía la insignia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, grabada con tinta ya desvaída por los años. Justo debajo, las palabras Semper Fidelis se curvaban con solemnidad, un juramento eterno, imposible de falsificar. A su alrededor, profundas cicatrices atravesaban su torso, heridas antiguas que hablaban de batallas, explosiones y noches interminables en tierras que la mayoría de ellas jamás había pisado. Raven aflojó el puño con el que lo sujetaba. Sus ojos se abrieron con sorpresa, no de miedo, sino de reconocimiento. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una risa, ni un susurro.
Solo el crujir del fuego en la estufa y el ulular del viento más allá de las ventanas. Marcus no se movió. Dejó que la camisa rota colgara abierta, su respiración tranquila, su mirada fija en la de la mujer que lo había querido humillar. No necesitaba palabras. Su cuerpo hablaba por él, con el peso de la experiencia y la verdad que no podían negarse. Raven retrocedió un paso, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto demasiado pesado. Su voz, cuando por fin habló, sonó más baja, desprovista de burla. ¿Serviste? Marcus asintió una sola vez, 2 veces, y regresé con menos de lo que llevé, pero regresé por ella. Al decir esto, inclinó la cabeza hacia Lily, que se aferraba aún más a su brazo, sus ojos grandes brillando con una mezcla de temor y orgullo. Las palabras golpearon la sala como un mazo. Las mujeres se miraron unas a otras, incómodas, como si acabaran de cruzar una línea que no debían. Una de ellas, la más alta, de cabello corto y tatuajes que trepaban por sus brazos, se levantó despacio y dejó su taza en el mostrador. «Por lo que vale», dijo con seriedad. «Gracias, por tu servicio». Otra murmuró lo mismo, y luego otra, hasta que un murmullo de respeto reemplazó las risas crueles. Nadie levantaba ya la voz con arrogancia. Raven permaneció inmóvil, los puños apretados a los costados, con un torbellino en sus ojos grises. Ya no era la líder altiva que había entrado con el aire de conquistar el lugar, sino una mujer enfrentada a una verdad que la había dejado sin palabras. Sus labios se movieron, pero ningún comentario sarcástico brotó de ellos. Marcus, sin embargo, no buscaba venganza ni reconocimiento. Volvió al fogón, removió la olla de chili y comenzó a servir en cuencos. Colocó uno tras otro sobre el mostrador. Su voz tan calmada como siempre. «¡Coman!». El grupo obedeció, pero esta vez en silencio. Las cucharas chocaban suavemente contra la loza. El fuego seguía crepitando, y el sonido de la tormenta afuera parecía menos implacable que el silencio que reinaba adentro. Lily, aún apegada a su padre, se relajó lentamente al sentir la firmeza de su mano en su hombro. Raven no regresó a su mesa de inmediato. Se quedó observando a Marcus unos segundos más, sus labios tensos, su mirada atravesada por algo que ni ella misma comprendía. Luego se dio la vuelta y volvió con las demás, que ahora comían sin atreverse a alzar demasiado la voz. El café había cambiado de atmósfera en cuestión de minutos. Donde había habido risas crueles, quedaba un respeto incómodo, forjado no en palabras, sino en la verdad visible de un cuerpo marcado por la guerra. Marcus no sonrió, no buscó celebrar la repentina transformación. Simplemente continuó con sus tareas, como si nada hubiera pasado. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa distinta había prendido. La certeza de que el silencio podía ser roto, no solo por el rugido de motores, sino por la verdad desnuda que nadie se atrevía a cuestionar. El silencio que había seguido a la revelación del tatuaje y las cicatrices todavía flotaba en el ambiente, pesado como una nube cargada que se niega a dispersarse. Afuera la tormenta seguía azotando con furia la carretera. El viento empujaba la nieve contra las ventanas como si intentara arrancar los cristales, pero dentro del café ya nada era igual. Las mujeres, que minutos antes se habían reído con crueldad, ahora comían en silencio, el sonido de las cucharas contra los platos resonando más fuerte de lo que realmente era. La figura de Marcus, tranquila y erguida tras el mostrador, se había vuelto una presencia que nadie se atrevía a cuestionar. Ya no era un hombre cualquiera escondido en un café perdido. Era alguien que había enfrentado tormentas mucho más terribles que la que rugía afuera. Lily poco a poco se fue relajando. Seguía sentada junto a su padre, pero ya no se aferraba con tanta fuerza a su brazo. Sus ojos observaban a las mujeres con una curiosidad que volvía a abrirse paso entre la timidez. Fue entonces cuando una de ellas, la de cabello corto y apodo bordado como Jet, sacó una baraja y comenzó a mezclar las cartas. El sonido llamó la atención de la niña, que se deslizó hasta el borde del asiento. «¿Qué es ese juego?», preguntó con la inocencia propia de su edad. Jet arqueó una ceja y luego miró hacia Marcus, buscando su reacción. El hombre asintió despacio, sin palabras, pero con un gesto que dejaba claro que confiaba en ellas, aunque no del todo. La motociclista sonrió y chasqueó los dedos, invitando a Lily a acercarse.
Romy, ¿quieres aprender? Los ojos de la niña brillaron, y en cuestión de segundos ya estaba sentada a la mesa con ellas, con las piernas colgando sin llegar al suelo, mirando con absoluta concentración cómo barajaban las cartas. La primera vez que consiguió colocar una combinación correcta, su risa resonó pura y clara. Un sonido tan inesperado en aquel café que incluso las motociclistas, endurecidas por kilómetros de asfalto y noches solitarias, no pudieron evitar sonreír. La tensión que había mantenido rígidos sus hombros comenzó a desvanecerse, y las carcajadas regresaron, pero ahora sin veneno, sin la intención de herir. Marcus observaba la escena desde la barra. Durante semanas había soportado la visión de su hija aburrida, buscando compañía en cuadernos y dibujos. Ahora la veía rodeada de mujeres que la trataban con cariño, celebrando cada uno de sus pequeños logros en el juego. Su corazón se encogió y al mismo tiempo se ensanchó, atrapado en una mezcla de emociones difíciles de describir. Sabía que aquellas mujeres habían cruzado la línea de la burla hacía apenas unos instantes, pero también veía que en ellas había algo más que dureza. Había humanidad escondida bajo el cuero y la arrogancia. Con el paso de las horas, el café comenzó a transformarse. Algunas de las motociclistas, tal vez incómodas con el recuerdo de sus propias risas crueles, se levantaron para ayudar. Una se ocupó de echar más leña en la estufa. Otra limpió las botas embarradas cerca de la entrada, y dos más comenzaron a lavar los platos que se acumulaban en el fregadero. Los gestos eran sencillos, pero en ellos se notaba un esfuerzo por enmendar lo ocurrido, como si quisieran demostrar que no todo lo que habían mostrado al entrar definía realmente quiénes eran. La nieve seguía cayendo con fuerza, golpeando con furia el techo y oscureciendo el mundo más allá de los cristales. Pero dentro del café, por primera vez en mucho tiempo, el aire no estaba cargado de abandono. El espacio se llenaba de voces, de risas nuevas, de historias que salían de labios acostumbrados a las carreteras interminables. Lily se dormía y despertaba, acurrucada en un banco con su manta, y cada vez que alguien pasaba junto a ella, le acomodaba con cuidado la tela, como si aquella niña hubiera conseguido tocar fibras que ninguna de ellas reconocía ya en sí mismas. Raven se había mantenido apartada, en un rincón, observando todo con la intensidad de siempre. Sus ojos grises se movían entre Marcus, su hija y sus propias compañeras, evaluando cada gesto como si buscara un sentido oculto en lo que ocurría. Finalmente, cuando la mayoría se hallaba ocupada en juegos de cartas o conversaciones más ligeras, se levantó y caminó hacia la barra. Dejó su cuenco vacío sobre la madera y se quedó de pie, cruzando los brazos, sin apartar la mirada de Marcus. «No te inmutaste», dijo al fin, con un tono más bajo que el que había usado antes. «Te enfrentaste a la burla, y ni siquiera pestañeaste». Marcus no dejó de mover la cuchara dentro de la olla de chili, aunque ya no quedaba mucho que remover. «He aprendido que las palabras no matan. La vida golpea más fuerte que cualquier burla. O resistes o te quiebras». Raven frunció el ceño, como si sus palabras tocaran algo que preferiría mantener oculto. Se inclinó apenas sobre la barra, sus ojos brillando con un destello de desafío que esta vez no buscaba humillarlo, sino comprenderlo. «Y sin embargo, aquí estás. No en una ciudad, no en un campo de batalla. Aquí, en medio de la nada, con un café vacío y una niña a tu cargo. ¿Por qué?». Marcus levantó la mirada hacia ella y luego la desvió hacia donde Lily dormía, con los rizos esparcidos sobre la manta. Su voz se suavizó, aunque mantuvo la firmeza. «Porque ella basta. Este lugar basta. Quizás no lo entiendas, pero no necesito más que eso». Las palabras parecieron golpear a Raven más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sus labios se apretaron y por un instante sus ojos se nublaron, como si luchara contra un recuerdo. Su voz, cuando volvió a hablar, fue casi un susurro. «Hace mucho que renuncié a que bastara. Allá afuera, si no llevas armadura, te destrozan. Aprendí a cubrir cada herida con acero, cada miedo con rabia. Porque si no lo haces, la carretera se encarga de recordarte que no puedes mostrar debilidad». Marcus la observó con detenimiento. Había escuchado esa confesión disfrazada de desafío. Reconocía el tono porque también había llevado su propia coraza. «La armadura te mantiene en pie, sí», dijo con calma, «pero también te impide sentir
lo que vale la pena. La proteges tanto que al final no dejas que entre nada bueno. Los ojos de Raven se estrecharon, y por un instante pareció que respondería con otra frase dura. Pero entonces, desde el banco, Lily murmuró medio dormida. No peleen. Ella es buena. La inocencia de la niña atravesó como un cuchillo la coraza de Raven. Sus labios se entreabrieron, y el destello de dureza en su mirada se apagó. Giró apenas el rostro hacia la pequeña, y luego volvió a mirar a Marcus. Su voz salió quebrada por primera vez. «Tiene tu fuerza». Marcus bajó la vista hacia su hija y sonrió con tristeza. «No. Ella tiene el corazón de su madre». Las palabras flotaron entre ellos como un secreto compartido. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una comprensión que ninguno de los dos había buscado, pero que ahora los unía. Por primera vez, Raven no parecía la líder indomable que había irrumpido en el café, sino una mujer que también cargaba con sus propios fantasmas. El resto de la noche se deslizó en un ambiente diferente. Las motociclistas jugaron a las cartas, cantaron en voz baja, se contaron historias entre susurros. La tormenta afuera se volvió un murmullo constante, mientras dentro el calor del fuego y de la compañía mantenía el lugar vivo. Marcus continuaba sirviendo y observando, pero en su interior algo había cambiado. Ya no se sentía solo. Cuando el amanecer comenzó a teñir de gris la nieve, las mujeres se levantaron y se prepararon para partir. Salieron al aparcamiento, retiraron las lonas y comenzaron a limpiar la nieve acumulada sobre las motocicletas. Sus voces eran firmes, pero ahora estaban acompañadas de risas sin filo, de bromas que no buscaban herir. Lily, completamente despierta, corría entre ellas maravillada, tocando el metal brillante y preguntando por cada detalle de las máquinas. Antes de subir a su moto, Jet se acercó a Marcus y le entregó una tarjeta con un número escrito a mano. «Si alguna vez necesitas ayuda, de cualquier tipo, llama. No importa la hora ni el lugar. Otra, Blaze», añadió mientras ajustaba su casco. «Hablaré de este sitio. Los viajeros necesitan lugares como este. Vas a ver más de nosotras». Lily, entusiasmada, pidió subirse en una motocicleta. Marcus dudó, pero Raven asintió con solemnidad. «Será un momento. Prometo que estará segura». Y así fue. Jet condujo despacio en un círculo por el aparcamiento, mientras Lily reía a carcajadas, con los rizos revoloteando bajo el viento helado. Marcus los observaba con el corazón en la garganta, pero al ver la alegría en el rostro de su hija, comprendió que ese instante valía más que cualquier temor. Cuando finalmente las motocicletas rugieron de nuevo y partieron en formación, dejando tras de sí una estela de nieve levantada, Marcus y Lily permanecieron en el porche, observando hasta que el último faro desapareció en la curva de la carretera. El silencio volvió a abrazar el café, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba lleno de ecos, de risas, de voces, de promesas. Marcus entró de nuevo al local, y al mirar las mesas vacías, los platos recogidos y los dibujos de su hija esparcidos por el mostrador, comprendió que algo había cambiado para siempre. La soledad que lo había acompañado durante meses ya no era tan pesada. Una nueva semilla había sido plantada en medio de la tormenta, y aunque no supiera aún en qué se convertiría, presentía que no todo estaba perdido. El rugido de los motores se fue apagando poco a poco en la distancia, hasta quedar solo el eco, perdido entre las montañas cubiertas de nieve. Marcus y Lily permanecieron en el porche, envueltos en el aire helado, mirando cómo la columna de motocicletas desaparecía tras la curva de la carretera. La niña seguía agitando la mano, como si las mujeres pudieran verla aún, como si esa despedida fuera un lazo invisible que las mantuviera unidas a ella. Cuando por fin la última luz roja se extinguió, el silencio regresó a la llanura, aunque no era el mismo silencio que solía sofocar el café. Era un silencio distinto, lleno de recuerdos frescos, de voces que aún vibraban en el aire, de promesas tácitas que parecían flotar junto al vapor que escapaba de la estufa encendida dentro del local. Marcus entró con paso lento, cerrando la puerta tras de sí. La madera crujió con familiaridad, pero no con el peso de soledad de tantas noches pasadas. El interior estaba en calma, con el calor del fuego extendiéndose hasta los rincones.
Sobre las mesas quedaban restos del encuentro. Una taza olvidada, un cuchillo sin lavar, dibujos de Lily en los que había trazado torpemente motocicletas y figuras femeninas con chaquetas de cuero. Marcus los recogió con cuidado, como si fueran tesoros, y los dejó en el mostrador. A su alrededor, el café parecía menos vacío, como si aún conservara la energía de tantas presencias. Lily, con las mejillas sonrojadas por el frío, giró hacia su padre y sonrió. «Papá, ¿verdad que van a volver?» Dijeron que sí. Marcus se agachó y le acarició el cabello, acomodando la manta de estrellas sobre sus hombros. «Sí, volverán. Y aunque no lo hicieran, ya nos dejaron algo». La niña frunció el ceño con curiosidad, pero luego bostezó y apoyó la cabeza contra su brazo. No tardó en quedarse dormida en el banco, abrazando su cuaderno como si fuera un peluche. Marcus la observó un instante con ternura, y después de acomodarla con cuidado, regresó a su lugar habitual tras la barra. Sirvió un poco de café, aunque estaba frío, y bebió en silencio. Su mente, sin embargo, no encontraba reposo. La imagen de Raven, firme y desafiante, volvía una y otra vez, sobre todo la última mirada que le había lanzado antes de subirse a su moto. Había algo en esos ojos grises, algo que no coincidía con la dureza de sus gestos ni con el orgullo de su postura. El día transcurrió en calma. Marcus hizo inventario, ordenó la despensa, limpió los restos de la visita. Afuera, el sol débil del invierno iluminaba la nieve acumulada en el aparcamiento, donde aún se veían las huellas de las motocicletas. Cada marca en el suelo era un recordatorio de lo vivido la noche anterior. Cuando cayó la tarde, el café volvió a estar vacío, pero no había en esa soledad un sentimiento de derrota, sino de espera. Marcus encendió las luces exteriores, y la fachada iluminada se convirtió en un pequeño faro sobre la carretera congelada. Cuando la oscuridad lo envolvió todo y la niña ya dormía en la habitación trasera, un nuevo sonido rompió el silencio. No eran 20 motores esta vez, sino uno solo, profundo y firme, que se acercaba con un rumor constante. Marcus se tensó por instinto, hasta que las luces de una sola motocicleta brillaron en la curva y se acercaron al aparcamiento. Reconoció la figura antes de que se quitara el casco. Era Raven. Se detuvo frente al café, apagó el motor y permaneció un instante inmóvil, con la respiración visible en la fría noche. Marcus salió al porche y la observó acercarse. Ella se quitó el casco con calma, dejando caer su melena oscura, y clavó los ojos grises en los de él. «Tenía que volver», dijo con sencillez. Marcus no preguntó por qué. Abrió la puerta, dejando que la luz cálida del interior se derramara hacia afuera, y la invitó a entrar. Dentro, la estufa aún crepitaba. Raven dejó su chaqueta sobre una silla y se acomodó cerca del fuego. Marcus le sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. Por un rato ninguno habló. El silencio se llenó con el chasquido de la leña, con la respiración tranquila de Lily en la habitación del fondo, con la calma que se extendía como un bálsamo. Fue Raven quien rompió la quietud. Habló despacio, como si cada palabra costara. Contó cómo había crecido en un hogar donde la violencia era el pan de cada día, cómo había aprendido a no mostrar debilidad desde niña, cómo la carretera y el club le habían dado un lugar en el mundo, pero al precio de endurecerse hasta olvidar quién era bajo la armadura. Marcus la escuchó en silencio, sin interrumpirla, sin juzgarla. Cuando terminó, ella bajó la mirada, como si confesara algo que nunca antes había dicho en voz alta. Él entonces habló de Ana, de la mujer que había sido su compañera y a quien había perdido demasiado pronto, del dolor de criar a una hija solo, del miedo constante de fallar, de la necesidad de sostenerse en pie aunque el mundo se derrumbara. Su voz era baja, cargada de recuerdos, pero también de la fuerza de quien había decidido seguir adelante. Raven lo miraba como si cada palabra encendiera algo en su interior, algo que había estado dormido. La noche avanzó y la conversación se fue volviendo menos dura. Hablaron de la carretera, de los lugares que ella había visto, de las batallas que él había librado en desiertos lejanos. Hablaron de Lily, de cómo ella se había convertido en el centro de todo, y de cómo una niña podía cambiar la vida entera de un hombre.
Poco a poco, el fuego se consumía, pero la distancia entre ellos se reducía, no en gestos, sino en miradas, en silencios compartidos que decían más que las palabras. El amanecer llegó lentamente, pintando de plata la nieve acumulada afuera. Raven no se había ido. Cuando Lily despertó y la vio allí, no pareció sorprendida. Corrió hacia ella y la abrazó con naturalidad, como si supiera desde siempre que aquella mujer regresaría. Raven, al principio rígida, respondió al abrazo con una ternura que desarmó a todos, incluso a ella misma. Las semanas siguientes trajeron cambios que Marcus no hubiera imaginado. El rumor se extendió, como Blaise había prometido, y pronto otros viajeros comenzaron a detenerse en el café. No eran multitudes, pero sí lo suficiente para devolverle vida al lugar. Las motociclistas regresaban a menudo, solas o en grupos pequeños, siempre con historias nuevas, siempre con manos dispuestas a ayudar. El café, que había sido un rincón olvidado, se convirtió en un refugio, en un punto de encuentro donde la carretera encontraba calor y compañía. Lily florecía en medio de aquel torbellino. Tenía ahora un grupo de mujeres que la llamaban Pequeña Zorra, con cariño, que le enseñaban juegos de cartas, que le contaban historias de la carretera. Había encontrado una familia extendida, una red de afectos que Marcus jamás habría imaginado ofrecerle. Raven se convirtió en una presencia constante. A veces llegaba sola, a veces con sus compañeras. Ayudaba a reparar lo que estaba roto, organizaba a las mujeres para traer suministros, escuchaba con paciencia las preguntas interminables de Lily. Y con Marcus poco a poco construía un lazo distinto, hecho de respeto, de confidencias nocturnas junto al fuego, de silencios que no pesaban, sino que acompañaban. El café ya no era el mismo. Las luces que brillaban en la noche parecían más cálidas, las mesas menos vacías, las paredes menos frías. Lo que había sido un lugar al borde del olvido se transformaba en un faro para cualquiera que buscara refugio. Y en el centro de todo, Marcus con sus cicatrices, su serenidad y su hija, sostenía ese nuevo comienzo como si fuera una segunda vida. En una de esas noches tranquilas, cuando la nieve caía suave y la carretera estaba vacía, Marcus salió al porche, miró el letrero del café iluminado, escuchó la risa de Lily dentro y el murmullo de Raven ordenando algo en la cocina. El aire helado le llenó los pulmones y por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso del silencio, sino la promesa de lo que vendría. El café brillaba en medio de la oscuridad, un faro solitario que ofrecía calor, amor y segundas oportunidades. Marcus supo entonces que la tormenta no había venido a destruirlo, sino a devolverle lo que creía perdido. Y aunque no lo dijera en voz alta, en su interior sabía la verdad. Aquella noche en que las hijas de la tormenta irrumpieron con sus motores rugientes, no había sido el final de nada, sino el principio de todo. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que estamos preparando. Mira también nuestros otros videos llenos de giros y emociones, y comparte este con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién puede inspirar o conmover.